Mm. Gracias por haber atendido este llamado de Polen para la presentación de este policy paper del proyecto e-Reality. Eh, Polen estuvo trabajando más alrededor de 2 años en un proyecto piloto. Les iremos contando acá un poco de qué se trató, con el objetivo de probar un poco la electromovilidad en dos y tres ruedas y otros temas que les iremos comentando aquí más adelante. Eh, Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Juan Pablo Díaz, yo soy el líder del proyecto. Este espacio va a estar dividido en dos partes muy concretas. Uno va a ser como todo el tema de la contextualización y contarles por qué hicimos este proyecto piloto, en dónde, cómo lo hicimos, qué encontramos, qué hicimos en cada uno de los momentos. Y un segundo espacio como del potencial de electrificación que hay en Colombia para, por lo menos desde este punto de vista de vehículos de dos y tres ruedas, que surgió a partir de todos los datos y hallazgos que tuvimos durante todo el proyecto. Este proyecto tuvo de todo un poco. En realidad, encontramos muchísimas cosas tecnológicas, sociales, regulatorios que nos fueron guiando, nos fueron mostrando como el camino. Entonces, nuevamente bienvenidos y espero que estén muy contentos con lo que van a encontrar acá y comentarles también que la idea es que al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas y debate que podamos nosotros ya interactuar y resolver todo lo que surja durante la presentación, ¿vale? Eh, entonces, nada, iniciemos. Como les comentaba, mi nombre es Juan Pablo Díaz, yo soy diseñador industrial y tengo una maestría en Smart Mobility y he estado trabajando más de 7 años en el sector también de movilidad y electromovilidad y por eso estoy liderando o lideré el proyecto de e-Reality acá en La Guajira y desde Polen Transiciones Justas. Para los que no conocen, Polen es un centro de pensamiento que con, eh, trabaja enfocado en políticas para la transición energética justa en Colombia. Iniciamos entonces con esta primera contextualización y el proyecto se llamó e-Reality y aquí en esta imagen podemos ver las dos motocicletas que utilizamos durante el proceso, una de fábrica y otra que aplicamos el retrofit en este caso. Como les comentaba, esto fue un proyecto piloto que lo que queríamos era probar la tecnología de las motos eléctricas en la ruralidad, en el trabajo rural que hay en general en Colombia, y también una apuesta muy grande que teníamos nosotros sobre reorientación laboral. ¿Qué pasa? Este piloto se hizo en un corregimiento que se llama Mingueo, que queda en La Guajira, hacia el sur de Riohacha, o al sur de La Guajira, y allí queda la termoeléctrica Guajira, que en varios escenarios se ha hablado que va a ser una empresa que va a, a hacer la transición a energías renovables o va a cerrar. Hay mucha conversación alrededor. Entonces la apuesta nuestra también era como la comunidad que básicamente depende de esta eléctrica, pudiera tener otra opción laboral desde el punto de vista de la electromovilidad. El camino también fue a partir del retrofit, pero eso también conllevó a adquirir otras habilidades en el tema de los vehículos eléctricos. En el proyecto lo que hicimos básicamente fue poner una estación solar de carga comunitaria, que fue ahorita en este punto es la primera que existió en el país, porque precisamente en la región la luz es muy costosa y no podíamos permitir que las personas que fueran a usar las motos cargaran sus motocicletas en sus casas. Hicimos todo el tema de capacitación y mantenimiento y reconversión de vehículos, retrofit, y ahorita que estamos en este punto, hoy es la entrega del documento de hallazgos y recomendaciones para política pública. Les voy a mostrar un poquito cómo fue la línea de tiempo del proyecto.
Básicamente lo que hicimos fue socializar como con la comunidad lo que queríamos hacer. Lo primero que hicimos fue entablar conversaciones con la Junta de Acción Comunal del lugar. Fue quien nos aperturó las puertas allá para poder llegar como con la idea de unas motocicletas eléctricas y motocarros eléctricos para la comunidad. Esto también, que fue un gran hallazgo, no era una comunidad que estuviera pensando en vehículos eléctricos, ni que le interesara, pero sí que bien ahorita, a partir del proyecto, surgieron, o sea, se generó la duda y muchas personas ya de Mingueo están adquiriendo vehículos eléctricos de dos ruedas. ¿Listo? Entonces, también como tener en cuenta la comunidad, la Junta de Acción Comunal. En realidad en Mingueo hay 13 juntas de acción comunal, que eso es bastante complicado de ponerlos de acuerdo. Ya iniciamos como con el proceso de aceptar el proyecto y tener el apoyo de ellos para poder hacer la instalación de la estación y conseguir los beneficiarios. También hicimos un sondeo como de las motocicletas que existían en el mercado, cuáles podían ser las mejores para, como, para asumir este reto que hay en la electromovilidad en la ruralidad. En marzo también hicimos la elección de los beneficiarios, que es lo que tratamos de hacerlo lo más transparente posible, utilizando todos los medios que existen en el lugar. Básicamente es perifoneo y redes sociales que allá funcionan, Facebook y WhatsApp. Entonces ahí hicimos la convocatoria, hicimos un análisis. ¿Qué pasó? Para nosotros era muy importante tener varios perfiles y condiciones de las personas que iban a ser beneficiarios del proyecto, y también tener la variedad de género eh, en las personas que iban a trabajar para el proyecto, que iban a hacer este proceso. Uno de los grandes hallazgos que tuvimos es que de las personas que llegaron a inscribirse, que se presentaron, que puedan ser opcionados, la gran mayoría o prácticamente todos no tenían licencia de conducción, lo cual dijimos, bueno, pues del proyecto asumimos comprar la licencia de conducción, hacer el curso, y sorpresa, o sea, todas estas personas nunca han tenido en su vida licencia de conducción y tenían multas de 40 millones, de 18 millones, de 10 millones. Pues ya en ese punto dijimos, no, pues ya usted no puede ser seleccionado, por favor, pase por un vaso de agua y continúe su camino, porque no podemos hacer el proceso. Entonces, encontrar este grupo de personas que no tuvieran estas condiciones de multas y demás, también fue otro reto para el proyecto, que además es un reto enorme para regulación. Finalmente, cuando lo estuvimos, hicimos todo el montaje de la estación de carga en la casa de la Junta de Acción Comunal allá en Mingueo. Y en abril de 2024 ya empezamos con las pruebas de las motos. Ya empezamos, bueno, había mucha emoción y mucha incertidumbre como qué iba a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas motos? ¿A dónde las queremos llevar? Y básicamente una instrucción entre líneas fue: úsela como usted usaría un vehículo para ir a los diferentes lugares de su trabajo, y nos va contando, ¿sí? Entonces, como que eso era bastante extraño para ellos, porque, por supuesto, una de los ganchos también para que los vehículos fueran cuidados, también o sea, tuvieron un cuidado sobre los vehículos, los trabajaran como queríamos, era que al final del proyecto esos vehículos iban a ser de ellos, como parte, como contraprestación de su trabajo. Entonces también ahí ya logramos mitigar un poquito, que no fuera a ser como que el vehículo se perdió o lo botaron por una canal o al río, yo qué sé. Y en abril también iniciamos el curso de retrofit con algunos aliados que nos acompañaron durante el proceso, y allí ya empezamos como a capacitar a las personas en todo ese proceso. Y desde julio para acá fueron pruebas y muchísimas hallazgos que pasaron durante el proceso, nos permitieron ajustar diferentes como ideas que teníamos inicialmente desde Polen. Aquí está un poquito como la descripción de cada uno de los perfiles de las personas que estuvieron trabajando con nosotros. Teníamos amas de casas, teníamos campesina y técnica fotovoltaica, transportadores, soldadores. El tema curioso es que como la termoeléctrica es la que más empleo genera ya, anualmente hacen como un tema de mantenimiento y contratan más personas de las que tienen. Entonces, varias de estas personas que estaban trabajando en el proyecto se fueron a trabajar a la termoeléctrica, lo cual generó también muchas personas, trabajadores de termoeléctrica, veían las motos eléctricas allá y preguntaban, como pues empezó a generar mucho más la duda y, al respecto al tipo de vehículo y lo que ellos podían hacer. Y aquí también les presentamos un poquito como cuáles fueron los vehículos que encontramos.
en el mercado y que dijimos, estas pueden ser las opcionadas para trabajar. Y tenemos vehículos que tenían un rango de 100 kilómetros de autonomía y una potencia de 3.900 vatios, y uno más pequeño que se utilizó más que todo en el casco urbano de 80 kilómetros y 2.000 vatios. Y también escogimos unos vehículos como más típicos de gasolina que hay en el país, como los que más se venden en el país, precisamente para lo mismo, para aplicarles el retrofit y ponerlos a trabajar. La estación de carga, también montamos una estación que tiene una capacidad de 6.6 kilovatios. La idea era que tuviera una independencia 100% para que las motos pudieran cargar en la noche, en el horario nocturno, que pudieran como que la gente llegara de trabajar y pusiera sus motos a trabajar y otra día las recogiera. La condición es que sí o sí tenían que dormir allá las motocicletas. Teníamos 12 conectores de 110 voltios, por ende, también tenemos la posibilidad de cargar las motos, las 6 motos en simultáneo. Eh, y esto también conlleva muchas otras dinámicas del lugar, como a entender que hay una estación que tiene energía constante y un flujo constante de energía y que pueden utilizar. La misma comunidad empezó a darse cuenta de este factor y empezó a verse como un aliado más de la región. Aquí ya tenemos las motos trabajando un poquito más como con lo regular que se hace en el lugar. Eh, para nosotros era muy importante como darle las indicaciones como, oiga, tiene que usar la moto también de esta manera, tiene que cuidarla de esta manera, use el casco, porque para nosotros es muy importante usar el casco, lo cual evidentemente no pasó, como pueden darse cuenta. Eh, y también las preguntas, venga, y puedo trastear ahí, sí, sí, no la rompa. La única condición es no la rompa. Llévela, pero entonces ahí vemos que ya usan las motos para hacer trasteos y están llevando una lavadora. Y claro, ahí empezamos a identificar varios temas de estas motos que estaban de fábrica, y también cómo pasaba, o sea, por ejemplo, en esta imagen, va esa moto supercargada, funciona muy bien. Ese era el otro tema alrededor, era esas motos no van a dar la talla, no tienen la potencia, y empezaron todos los mitos que existen. Jamás habían escuchado, no necesitaban movilidad eléctrica, pero existían los mitos ya de una vez de la movilidad eléctrica ya. Esas motos no tienen potencia. Muchas veces nos decían, es que si salgo mientras está lloviendo me voy a electrocutar. Entonces, no, pero venga, esto no, ¿cómo así que se va a electrocutar? O sea, esto no pasa así. Salga, también la instrucción, salga y haga las vueltas que tenga que hacer en la lluvia. Entonces, claro, por ejemplo, aquí tenemos, o sea, el asiento de estas motos era muy corto, entonces como que era un poco incómodo de manejar. Y así nos fueron mostrando diferentes temas que iban pasando. Las metimos en las trochas, en los ríos, en todo lo que se nos ocurría en el barro. Y las motos salían por la mañana a trabajar hacia la Sierra Nevada y volvían por la noche a cargar. Llegaban generalmente como entre un 10 y un 3% de final de carga, y como que eso les alcanzaba para pues, cumplir como esa autonomía que necesitaban. Claro, también estaba mucho la duda, como, pero esta moto solo tiene 100 kilómetros de autonomía, ¿qué pasa? Yo quiero ir a Santa Marta en la moto, pero bueno, ¿usted cuántas veces al año va a Santa Marta? ¿Cuántas veces va a la Santa Marta? No, pues yo voy una vez. ¿Y en qué va? No, pues en bus. Entonces la moto sí le sirve para hacer lo que tiene que hacer. Estas motos igual trabajaban en la mañana y en la tarde. No era un trabajo constante porque la dinámica de la región tampoco daba para el tema. Pero sí que había días que poníamos las motos a trabajar, como a dar vueltas para agotar su batería y poder como tener todos los datos. También hicimos unos demos principales en la plaza principal, porque también la gente veía esas motos y como, uy, ¿eso qué es? O sea, ¿cómo funciona eso? Entonces, lo que hicimos fue pedir permiso y llevar las motos allí y prestárselas a las personas de la comunidad. Úselas. Sí, lo principal que decían era como, oiga, pero esto sí, como que iban a arrancar y siempre les decíamos, oiga, arranque pasito, que esto no es como una gasolina. Y siempre intentaban como hacer el caballito, y como, si ves, se le advirtió, pero usted no quiso escuchar. Y la gente notaba la diferencia, tanto como en la potencia y sobre todo en el ruido. Era como que chévere que esto no haga ruido. Irónicamente para la región era como que chévere que no haga ruido. Esto nos parece muy bacán. Aquí tenemos un poquito como el resultado del trabajo de retrofit. Estas fueron ya las dos motos que se reconvirtieron, ya trabajando también en el proceso. Al final logramos una autonomía de 160 kilómetros y una velocidad máxima de 78 kilómetros por hora. Compramos unos motores
en la rueda, en los motores Hub de 5000 vatios, que eso nos permitió ahorrar espacio en la motocicleta y poder como tener como, poder poner la cantidad de baterías que nos dieran ese rango de autonomía suficientes para que funcionaran. Y lo mismo, vaya y trastee lo que necesite. Entonces, ahí, por ejemplo, Leonarda, que era una de las beneficiarias y era campesina, pues ella llevaba toda la comida de los animales en la moto sin ningún problema por las trochas. Y eso para nosotros era muy importante que pudiera funcionar, ¿sí? Y lo mismo, la gente empezó a ver estas motos funcionando en el lugar y empezaron a tener como a cuestionarse como, oiga, realmente esto sí está aguantando el tema, sí está aguantando el trabajo que hacemos nosotros acá. Y también hicimos el proceso de un motocarro de 3 ruedas. Eh, este estuvo un poquito más complicado hacer el retrofit para él, pero finalmente logramos también como que se hiciera el proceso de este vehículo, los beneficiarios aprendieran sobre cómo controlar 2 motores en las ruedas, porque tienen dos controles, el doble de todo, y también cómo utilizarlo en la región. Oiga, la gente venga, utilícelo, qué chévere montarse en el motocarro y voy a hacer mercado, voy a hacer esto. Y eso empezó a atraer muchísimo más el público de Mingueo, y no solamente de Mingueo, también como de los pueblos aledaños, que son Palomino y Dibuya. Entonces también la gente realmente resaltaba el hecho que no generaban ruido, no contaminaban también, y que además tenía suficiente potencia para subir como las lomas que tenía el corregimiento. Aquí les quiero contar un poquito como el análisis de costos que hicimos desde todo el proceso. Eso igual lo pueden ver también en el documento que tienen en sus manos. Pero hicimos dos escenarios muy particulares. Uno de un usuario que utiliza su moto para llevar los niños al colegio, como un trabajo muy liviano, y un escenario donde es una motocicleta o un vehículo para trabajo constante todo el día, de hacer lo que tienen que hacer con las motocicletas de transporte de carga o de pasajeros. Y ahí, en ambos escenarios, pudimos ver como que el costo versus las de gasolina de operación es bastante mucho más bajo, ¿sí? Por ejemplo, en el escenario como que es más tranquilo, que es un trabajo mucho más liviano, tenemos un BPN de 2.900.000, y en el escenario que tenemos de un usuario mucho más intensivo, tenemos un BPN de 8 millones de pesos al año, sí, al año. Entonces, digamos que también una de las conclusiones que logramos encontrar en este tema es que esto en números durante el proceso y los datos que logramos encontrar en el proyecto, para las personas era bastante llamativo, pero nos encontramos con el escenario que el costo de adquisición de los vehículos era muy alto. Entonces, la típica frase, ¿cuánto cuesta la moto? No, 17 millones, 18 millones, 16 millones. Ah, pero con eso me compro 3 de gasolina. Usted tiene toda la razón. ¿Cómo puedo yo debatir eso? Y aunque con el proyecto intentamos que las personas eh, aceptaran esa inversión y se metieran como en ese proceso en la operación, en el OPEX, yo puedo generar dinero y ganar dinero y ahorrar dinero y amortizar la inversión en 2 años. Eso realmente en las comunidades nunca va a ser fácil de entender, ni tampoco lo quieren entender, y tampoco van a ver directamente cuánto me cuesta la moto ya en este instante, ¿sí? Entonces, eso fue como uno de los grandes también hallazgos que tuvimos durante el piloto que hicimos allá. Obviamente, todo esto también tuvo que estar atado a una estrategia de sostenibilidad, porque nosotros como Polen no podemos llegar a entregar una estación, entregar unos vehículos, capacitarlos y simplemente irnos. Como ahí les dejamos esto y nos vemos el lunes y me cuenta. También como comunidad necesitamos entrenarlos, o sea, o los entrenamos en algunos temas como para sacarle provecho a estos bienes que quedaron allá. Entonces, lo que hicimos fue conformar a los beneficiarios como una organización sin ánimo de lucro, una ESAL, eh, o creamos con ellos un tema de cuál sería el negocio que podía funcionar allá con los vehículos que tienen, con la estación que tienen, y los estamos entrenando, porque en este momento lo estamos haciendo,
en administración y emprendimiento. Básicamente, como cada uno, ninguno de ellos tenía un perfil de administrador, ni nunca había emprendido en este nivel, pues era muy importante que ellos pudieran tener como por lo menos unas nociones que les permitiera utilizar esa estación que tienen, que les permitiera utilizar los vehículos que tienen y cómo ponerlos a trabajar, ¿sí? Obviamente, también hay que tener muy en cuenta las dinámicas de la región, cómo funciona realmente la región, porque una cosa es lo que nosotros diseñábamos en el papel, en el escritorio de este negocio cierra de esta forma, este negocio es buenísimo así, tienen que venderlo así, a este costo, pero básicamente es llegar allá y decir, no, pues es que la cooperativa de transporte no me deja operar si yo no le pago X o Y, o si yo no me inscribo, o si yo no permito, y también hay que pedir permiso aquí y allá, entonces eso termina moldeando la dinámica. Sin embargo, los beneficiarios actualmente están muy enfocados en el proceso de ¿Cuál la sacarle provecho a este vi tipo las señas, pero no entendí de nada. insumos que quedaron ya allí en la región. Eh, Eso es básicamente la contextualización del proyecto. Em, Esto fue lo que hicimos durante 2 años en Mingueo. No solamente fueron como unos hallazgos tecnológicos que nos permitieron llegar al resultado que tenemos hoy acá en nuestras manos, sino que también los hallazgos sociales nos dieron en la ruta de la importancia para que esto se pueda implementar. El hallazgo social es muy fuerte. Todo el trabajo social que tuvimos que hacer para que hubiera una aceptación, para que existiera como una desmitificación de todo lo que nos comentaban, pues fue muy fuerte, ¿no? Nosotros no solamente trabajamos en el área de mostrar las motos, de hacer los demos, sino también nos íbamos puerta a puerta durante muchos días contando sobre el proyecto y mostrando los vehículos y diciendo, esto sí funciona. Déjeme probarlo, puede probarlo, claro que sí. Entonces allí es donde al final la conclusión es como, es muy chévere, me encanta la moto, pero es muy cara. Entonces como que eso es un poquito el mensaje. Eh, y les quiero Ya como para conclusión, para cierre, por favor anoten todas sus preguntas, al final las podemos resolver. Vamos a dejar aquí un videito y continuamos con la siguiente parte del documento, de la entrega. En un rincón de La Guajira, entre la Sierra Nevada y el Caribe, se encuentra Mingueo, un pueblo lleno de vida, pero también de desafíos. Aquí, la movilidad es vital y a su vez un reto constante. Pues cuando miramos las políticas energéticas en tema de transporte, si miramos los casos que tenemos en Colombia, todo ha estado totalmente volcado en zonas urbanas. O sea, proyectos de transporte eléctrico en la ciudad, vemos muchos en Bogotá, pero en zonas rurales realmente no encontrábamos nada. Y si miramos las estadísticas, el 23% de la población en Colombia vive en zonas rurales. Entonces, llegarles con un proyecto de electromovilidad era muy importante. En el marco de la transición energética han surgido diversas propuestas, muchas de ellas apostando por soluciones fotovoltaicas o eólicas para el consumo cotidiano. Pero aquí se piensa una solución para el trabajo, la movilidad. Mingueo está ubicado justo en el mismo lugar donde está Termo Guajira, que es una de las centrales eléctricas a carbón y que de acuerdo a los planes de transición energética justa del país va a ser una de las primeras en transitar. Entonces, ¿cómo poder llegar a esta población que casi todos están trabajando en algo relacionado a la termoeléctrica, al carbón, con una propuesta de algo distinto? Y aquí fue donde pensamos en la electromovilidad. La respuesta está en la necesidad de un transporte más limpio, accesible y sostenible. Las motos eléctricas no solo reducen los costos de transporte, sino también la contaminación, ofreciendo una solución que respeta el entorno y mejora la calidad de vida de sus habitantes. A partir de la movilidad eléctrica pueden gestionar nuevos negocios, nuevas formas laborales. En el caso concreto es de la reconversión de vehículos, del transporte de pasajeros de forma más económica. A partir de los vehículos eléctricos pueden transformar sus negocios o emprendimientos propios. Es sorprendente por uno de los temas que más le impactó a la comunidad en Mingueo es que las motos eléctricas no suenan. Y esto también es contaminación auditiva constante que tenemos en la ciudad. Luego tenemos unos temas económicos muy importantes, el mantenimiento de los vehículos eléctricos versus los vehículos
de combustión interna es mínimo. El costo también, haciendo cálculos de cuánto cuesta cargar la moto eléctrica, incluso en el hogar, si no usara la estación de carga comunitaria, al precio de la electricidad en la costa, que es bastante alto, sigue siendo muchísimo más económico que estar tanqueando con gasolina una moto. Pues todos tenemos como todos los mitos que hay alrededor de la electromovilidad. Creo que ese es el mayor reto que hay allá. Básicamente la gente cree que si usa una moto eléctrica en la lluvia se va a electrocutar, que las motos no tienen la suficiente potencia, que de hecho tienen más y está demostrado en el proyecto que tienen mayor potencia, que la moto no les va a dar la autonomía, pero digamos en un casco urbano y rural que tiene Mingueo, la autonomía de estas motos son más que suficientes. Hay muchos mitos y mentiras alrededor de la electromovilidad que hemos desmitificado. Ha cambiado en el sentido de que ya no tengo que pagar carreras para hacer los domicilios y me he sentido muy bien manejando la moto, me ha gustado mucho y pues me ha servido demasiado, me ha ahorrado bastante dinero en el sentido de los domicilios y me ha gustado mucho manejar la moto. Me siento cómoda, me siento tranquila manejando la moto. Lo que sigue para Hierro Electric es seguir expandiendo el proyecto, seguir escalándolo a otras regiones cercanas a Mingueo para poder crear en lo posible un corredor eléctrico para crear una economía alrededor de la movilidad eléctrica y alrededor de las estaciones de carga solares para dinamizar la economía del lugar. Es una economía que depende en su mayoría de la termoeléctrica que existe allí. Entonces la idea es que las personas tengan otros oficios y que a partir de este oficio de la electromovilidad puedan crear nuevos trabajos, nuevos sustentos y dinamizar como todo el tema de recursos, crear economía circular, apoyar los emprendimientos locales, que al abaratar los costos pueden surgir mayores beneficios para la comunidad. Ahí en ese video todos ustedes pudieron encontrar como varias imágenes de las motos y conceptos ya trabajando y más. Y ahí me da como pie para contar un poquito otros pequeños hallazgos. Por ejemplo, las cosas que nos decían en la comunidad era las motos que compraron nuevas son muy bonitas, pero son como para salir a pasear en el pueblo. No las vemos cara de trabajo, a pesar que trabajaron durante todo el proyecto y funcionaron bastante bien. Tienen más de 20.000 kilómetros entre todas de trabajo. Entonces, no hemos tenido como mayor como inconveniente con ellas. Eh, Temas también que encontramos es las motocicletas algunas, cuando paran, claro, la gente está acostumbrada a escuchar el ruido del motor y apagarlo y ya quedó apagada. Estas muchas que van encendidas y tuvimos el caso que hubo como una persona que dejó unas cosas encima de la moto, se fueron a caer y cuando los fue como salir corriendo a recoger lo que se iba a caer, cogió el acelerador y arrancó con todo y demás y se estrelló contra un carro. Pero es porque ella no tenía la noción de apagar la moto. Ella llegó, paró y no hubo ruido. Para nosotros es muy importante como tiene que haber como un sistema que bloquee esa moto o algo que indique que está apagada o que ya se apagó. Mm, Hicimos una electrocaravana desde Mingueo hasta Riohacha. Son más de 70 kilómetros, inclusive a la Universidad de La Guajira, quien a propósito fueron un aliado muy importante de nosotros en este proyecto, porque nos apoyaron en la lectura de los datos, nos apoyaron en la certificación para las personas que trabajan en el retrofit. Hicimos todo el proceso del recorrido pensando, como bueno, vamos a irnos despacio, hicimos como para probar que las motos puedan llegar y fuimos y volvimos sin ningún inconveniente. Nos demoramos más de lo que se demora generalmente el recorrido, que es una hora, pero también era en pro de demostrar que usted puede viajar en estas distancias si usted sabe operar la motocicleta o el vehículo eléctrico, ¿sí? Entonces, eso fue el contexto general del proyecto. Y diciendo esto, pues ya abro el espacio para la siguiente parte de nuestra entrega del policy,
que nos va a presentar Ana María Orozco, quien además de ser parte y co-creadora de este piloto de eReality, también hizo estudios en la Universidad Técnica de Múnich, ha trabajado en el sector transporte y energía en la modelación de políticas públicas y trabajó también en el Centro de Investigación Aeroespacial Alemán y BMW Group, y recientemente se integra con nosotros como parte del equipo de Polen para continuar con todo este proceso de movilidad. Muchas gracias. Bueno, por ahora vimos entonces una pequeña muestra de lo que la electromovilidad en zonas rurales nos viene a traer y a deslumbrar, incluso siendo nosotros algo conocedores de la tecnología, también nos trajo ciertas sorpresas y ciertos beneficios para tener una visión y un punto de partida para esta parte que queremos contarles, y es cuál es el potencial que tiene Colombia para la electrificación de vehículos de 2 y 3 ruedas. Y potencial puede ser desde oportunidad de negocio, oportunidad de descarbonización, oportunidad de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, reindustrialización, porque aquí estamos hablando de tecnologías que tiene que tener el usuario, el mantenimiento, un taller, y que tenemos que comenzar a pensar en función de ello en los próximos años. Ya no es un mito, es una realidad, y si hablamos en zonas urbanas, tenemos un montón de motos, si lo queremos ver así, y es que tenemos 12 millones de motos, pero vamos paso por paso. Vamos a ver cómo este parque automotor en general en Colombia mueve la energía, cómo se mueve la energía y cómo vemos esta energía fósil tornándose en energía limpia a través de la electrificación del transporte, aquí específicamente la entrada de vehículos nuevos de este segmento, de 2 y 3 ruedas. En un primer inicio vamos a ver a los 2 y 3 ruedas agrupados y luego vamos a comenzar a desgranar un poco la categoría. Partamos por los datos oficiales del Ministerio de Transporte de cómo han sido las ventas históricas, es decir, la entrada de nuevos vehículos, o al menos los matriculados, porque tenemos un gap entre vehículos que entran y vehículos que están oficialmente en los sistemas el sistema que tengamos que tener, si es el RUNT o si es el IPAT, etcétera. Veamos entonces cómo esta línea azul representan las ventas históricas. Veamos año 2014, cerremos 2022 y tenemos un histórico que típicamente se ha movido entre 600,000 y 800,000 vehículos de 2 y 3 ruedas entrando al mercado. Y aquí tenemos, creo que, actores de varios orillas podrán corroborar esta información, y podremos analizar también a partir de esta gráfica cómo se diferencia esas ventas en unidades del resto de categorías. Miren la brecha tan impresionante. Si nos vamos a automóviles, tenemos ventas de automóviles entre 100,000 y 200,000 siempre, y las motos cuadruplican ese dato estadístico. Entonces, cada vez que un colombiano compra un vehículo X a combustión o de otra tecnología, se están vendiendo o estamos comprando 4 motos o 4 triciclos, o como queramos decir, aquí están agrupados, denominar. Son datos del Ministerio de Transporte. Ahora vamos a hacerle un zoom a este mismo periodo de tiempo, pero ya no vamos a tener esto agrupado, sino vamos a discriminar, y por acá nos hacen caer en cuenta de un error. Aquí ciclomotor no hay, porque lo tenemos diferenciado, y el Ministerio de Transporte lo maneja de esta manera en sus informes anuales Transporte en Cifras, donde ven ustedes la tendencia de los cuatrimotos, motocarros, tricimotos, etcétera. Vean la tendencia, se venden alrededor de 1,000, típicamente baja, pero vuelve a subir. Pero miren ciclomotor, a partir del 2016 es un crecimiento exponencial para la entrada de este tipo de vehículos, que son vehículos
que en algunos casos son bicicletas adaptadas con un motor de 2 tiempos, con muy poca eficiencia energética y de combustión. Entonces, aquí ya comenzamos a ver cómo el país comienza a cambiar no solamente la tecnología, sino cómo nos movemos. Cómo no decidimos usar un transporte típico público, sino adquirir un elemento privado para nuestro desplazamiento cotidiano. Ahora bien, esas ventas han generado un crecimiento en el parque automotor, lo que denominamos stock. Este tiene una fecha del 2010 al 2023 y si pueden observar, el crecimiento es claro, las ventas van sumando año a año, hay años con una aceleración mayor, pero vámonos a los 2 y 3 ruedas y ahora contrastamos con otra categoría. 2 y 3 ruedas es este, tiene los punticos y si ustedes ven cómo va pasando de 2010 menos de 4 millones a hoy tenemos 12 millones. Es decir, en menos de una década o en una década, poco más, se triplicaron ese número de vehículos. Por lo tanto, cambió nuestra forma de movernos, algo que se denomina cambio modal en ingeniería de transporte, es decir, la elección que cada uno de nosotros toma frente a qué vehículo voy a usar o más bien qué modo de transporte voy a emplear para desplazarme de un origen a un destino. Y esa es una decisión que hacemos todos los días, para venir aquí, para ir a la universidad, para trabajar. Y Colombia, desde, digamos, 2016, optó ciclomotor, pero en general siempre ha optado por moto y hay varias razones para eso y vamos a entrar a discutir algunas. Ha generado que su movilidad se entorne sobre todo en una movilidad en vehículos particulares y en este caso en vehículos de 2 y 3 ruedas, lo que nos ha generado un alto número de vehículos circulando. Aquí también hay que aclarar que el Ministerio de Transporte tiene unas estadísticas que dicen que algunas de estas motos pues ya no están registradas o ya no tienen cómo hacerle el seguimiento, pero estos son los datos oficiales. Ahora veámoslo frente a cualquier otra categoría, el automóvil, que digamos que en el mundo de los privados pues sería como la competencia directa. Miren el crecimiento, existe el crecimiento, pero nunca a estas proporciones ni en estas magnitudes, porque aquí estamos considerando 12 millones de usuarios al menos que usan para desplazarse en su día a día. ¿Qué significa esa cantidad de vehículos? Casi siempre lo vemos en vehículos y es un problema y algunos los llevan a emisiones, que es un modelado a partir del consumo energético. Entonces vamos a verlo en ese punto, en el consumo energético, que es un problema que nos trae aquí también a todos, no solo el tema de movilidad, sino una movilidad limpia, y que en la bandera mundial de la descarbonización, como lo establece la Agencia Internacional de Energía, es la electromovilidad para los sistemas terrestres. Entonces tenemos que Colombia ha optado por moverse en su mayoría en modos privados. Tenemos también por aquí una línea muy chiquita de buses, sistemas públicos. No se ve por sus números, son menos de 500.000. ¿Y qué significa la movilidad en Colombia en términos de energía? Pues significa una cantidad no despreciable de combustible líquido fósil, dígase gasolina para los vehículos de 2 y 3 ruedas y para la carga pesada, vehículos, camiones, etcétera, pues es esta masa gigante de diésel. Entonces, este es el consumo energético de Colombia del transporte. ¿Y por qué es importante el consumo energético del transporte? Esencialmente, para que ubiquemos cuánto es, veamos el consumo, la demanda, desde los sectores económicos. Entonces, pongamos el sector transporte, el sector industria, el sector residencial, cuánto consumimos en nuestros hogares, y otros sectores donde está minero energético, etcétera. Y de todos esos sectores económicos en Colombia,
el que más consume es el transporte. Es decir, y en cifras de la UCME, el 44% del combustible, o de la energía, ni siquiera el combustible, de la energía para el 2021, y eso lo proyectamos nosotros hace un tiempo, y sabemos que hoy puede ser casi el 49%, 50% hoy. Pero hablemos de la cita oficial, 44% de toda la energía de Colombia es del transporte, es decir, el top consumidor de energía es el transporte. Y de todo ese transporte, casi todo es fósil, por lo tanto el 92% del transporte es fósil, que es esta gráfica, si ustedes separan en este año, 2021, el dato de la UCME, esto es datos UCME, BECO, Balance Energético Colombiano, esto es gasolina, esto es diésel y estos son otros energéticos que responden a transporte aéreo, por ejemplo. Por lo tanto, esta cantidad grande de vehículos, los de gasolina, se ubican en este consumo y aquí es importante no solo ver la magnitud, es decir, si es grande o pequeño, esto está en una unidad que es petajulios, que es energía, sino es la tendencia. Esta es la tendencia. Y si uno proyecta la tendencia en un escenario llamado business as usual o no hacemos nada, básicamente, como gobierno o como organizaciones, nos quedamos hoy y toda la vida igual, pues esto va a seguir creciendo exageradamente con un agravante que tenemos que en el consumo energético de los motores de combustión en general, la energía útil, es decir, si yo tengo un galón de gasolina o una unidad en general de gasolina, la energía útil es apenas el 24%. Entonces, imagínense ustedes una botella de 1 litro de gaseosa y eso es lo que le van a echar la gasolina a su moto. De ese litro, un cuarto nada más se usa para lo que es la fuerza motora, la fuerza motriz. Por lo tanto, el 75% es como haber cogido esa gasolina y regarla, pero ni siquiera regarla, quemarla, generar las emisiones y luego seguir solo usando el 24%. De eso, de cada unidad de energía. Eso es una referencia de un estudio, de una serie de estudios que lleva la UCME, que se llama Energía Útil, que nos enseña que no toda la energía se va para el consumo, sino que hay un gran desperdicio y eso es lo que se conoce como eficiencia energética. Entonces, imagínense que de todo este bloque de combustible solo estamos usando este pedacito. Entonces, los motores son altamente ineficientes, los de combustión. Ahora ubiquemos ese consumo por categorías. Ya vimos como la densidad en gasolina y en diésel. Ahora vamos a ver, cada una de estas barritas es un año, 2015 al 2023, y se han dividido en partes de tal manera de que nos indica cuánto consume cada uno de los segmentos vehiculares. Entonces el tractocamión consume esto. Para una sorpresa quizás de ustedes es que tenemos menos de 500.000 tractocamiones en Colombia, es decir, menos del 1% del parque automotor, es la gravedad del asunto, menos del 1% del parque automotor, o sea, 500.000 nos consumen todo esto. Y miren dónde está 2 y 3 ruedas, pero al menos aquí hay 12 millones, para que vean cómo es un poco la dinámica energética del transporte y su ineficiencia. ¿Qué significa eso? El consumo, bueno, en la tendencia el consumo viene aumentando y está claro que viene por el aumento en el parque automotor y porque tenemos un alto nivel de ineficiencia de los motores, es decir, la tecnología no es eficiente. Y tenemos que la energía útil es apenas de ese 24%. Hablemos ahora de la comparación de eficiencia energética entre un vehículo eléctrico y lo que es su equivalente a un vehículo de combustión. Estos datos son básicamente los datos que Juan Pablo les mostraba de los tipos de moto que se adquirieron en Polen. Usamos otras también referencias para hacer comparable este ejercicio. No podemos comparar una moto que su equivalente en caballos de fuerza en gasolina es 1 y en kilovatio hora es otro. Entonces hicimos tecnologías comparables, o sea, las motos más o menos parecidas, digámoslo así, mecánicamente.
Y tuvimos tres motos eléctricas, tres motos de combustión interna, cuando vean CI es combustión interna, y cada una tiene una intensidad energética que está en unidad energética cada 100 kilómetros. Entonces, para las motos eléctricas está en kilovatio hora cada 100 kilómetros y en las de combustión interna están en litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, esas unidades no son comparables. Entonces, yo no puedo decir que 2 kilovatios es más que 1.6 litros. Entonces, los llevamos a una unidad comparable, que es la unidad fundamental de la energía, que es los julios, donde hemos modelado todo este ejercicio. ¿Por qué los julios? Porque la base de toda la nomenclatura y podemos tener ahí desde gas, metros cúbicos, gasolina, líquidos, todos están aquí representados. Entonces acá estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando que con 2 kilovatios hora puedo moverme 100 kilómetros, es lo que dice este valor. Y en consumo, el equivalente, con 1 litro, con 1.6 litros me muevo 100 kilómetros. Ahora, si lo traducimos en una misma unidad, tenemos, y vámonos a un solo ejercicio para que sea más sencillo, comparemos estas dos que son parecidas y son de trabajo. Entonces tenemos que esta moto para cada 100 kilómetros consume 10 unidades de energía, llamémoslo así, pero la misma, la equivalente en eficiencia energética, en mecánica, perdón, consume para esos mismos 100 kilómetros 85 unidades. Es decir, ni siquiera es el doble ni el triple, es 8 veces la energía que un vehículo eléctrico, perdón, que un vehículo de combustión demandará 8 veces más, básicamente, lo de un vehículo de combustión en este escenario. En vehículos cambia algo, pero sigue siendo este mismo concepto, es decir, los combustibles líquidos son menos eficientes que la energía eléctrica, si lo hablamos en términos de energético, no en tecnología, sino en energía energético. Lo cual aquí ya estamos entonces ganados, porque sabemos que la electromovilidad, uno, va a consumir menos energía del tipo de energía de donde venga esa energía. Y dos, va a ser mejor uso, va a ser más eficiente, porque la energía eléctrica, a diferencia del combustible fósil, no tiene el problema de quemarse y tampoco tiene el problema de la baja ineficiencia. Entonces, esa es la conclusión con esta pequeña ejercicio, y es que si lo llevamos tal cual la tabla, para cada 100 kilómetros, la iMoto requiere 10 unidades y la moto combustión 85, por lo tanto, pues requiere 8 veces más. Bastante diciente, porque si esto monetizamos el kilovatio hora y monetizamos el litro o el galón de gasolina, es lo que van a encontrar en el documento del modelo financiero, que es el modelo operativo, el OPEX, y cómo impacta la movilidad eléctrica en los modelos financieros de los vehículos eléctricos de cualquier gama, no solamente de motos, desde una moto hasta un camión eléctrico, pasando por el vehículo privado, el bus, etcétera. Para todos se cumple esto porque esto es desde la energía y no solamente cómo está configurado el motor. Ahora entonces uno comienza a entender por qué los usuarios en Colombia han comenzado a tener este comportamiento de crecimiento de parque de 2 y 3 ruedas, pero ahora eléctrico, solo eléctrico. La que vimos anterior era todos los combustibles, pues básicamente gasolina nada más, aunque hay algunos ejercicios de retrofit a gas. Miren la tendencia de esta gráfica, esto es parque automotor, es decir, número de vehículos que habían y cómo ha ido creciendo. Arrancamos 2024, una serie de datos de Mintransporte, 230 vehículos y durante varios años, 4, incluso antes, nos mantuvimos debajo de los 500. O sea, no se había roto la inercia del mercado. En el 2018 y 2019 acontece una serie de cambios regulatorios desde el Ministerio de Transporte que impulsan cierto tipo de vehículos y que generan esta variabilidad tan exagerada, porque pasa de, estamos variando entre 33, 26 y luego hay un año en que salta a 400 la variabilidad. Es decir, miren, pasamos de 200 que teníamos en el stock a 1200
y estas 1.200 en el siguiente año se duplican a 2.400. Estos ya son tendencias de mercado, básicamente, cómo el colombiano percibió y esos beneficios que hicieron la inversión a pesar de su CAPEX elevado. Otra conclusión es que en los siguientes años se ha mantenido, pero con una tendencia creciente. Pero quizás aquí vienen las buenas noticias, y es que se establece todo el tiempo que los países deben tener unas metas de electrificación, o también se puede llamar unas regulaciones desde el lado de la oferta, es decir, qué se vende y qué no se vende. Algunos países han optado por la prohibición para ciertos años y de hecho Europa son los pioneros. Alemania, Francia, etcétera, tienen algunas fechas del 2035 para algunas categorías donde ya no se van a poder entrar más fósiles, incluyendo industria nacional. Entonces ya tienen una trayectoria hacia allá, Colombia no la ha construido, pero el Ministerio de Minas y Energía recomienda una trayectoria bastante optimista, donde nos muestra lo que puede ser la penetración del mercado y desde un ente regulador como Minminas, que maneja todo el tema eléctrico y la descarbonización y la transición energética y da línea en ese sentido, no solamente regula esto transporte ni Minambiente, aquí también tiene que ver otras carteras, Ministerio de Industria y Comercio, bueno, varias autoridades, las secretarías. La apuesta de el modelo de transición energética justa propone que el país debería prepararse para un incremento, una curva, que entre el 2025 y el 2030 ocupemos un mercado de al menos el 80% en solo eléctricos. Es decir, que el comportamiento del consumidor se masifique o la electromovilidad se masifique para que el comportamiento del consumidor tenga esto. Y esto es básicamente, esto es lo que son las señales regulatorias al mercado, básicamente. Esto es lo que incide en que un gobierno o una secretaría o un importador tome una decisión sobre otra. Traigo más combustión, traigo más eléctrico, vamos a tener aranceles. Aquí ya hay señales regulatorias muy evidentes donde dicen es que ya hay que empezar. O sea, de hecho ya estamos quedados según esto, porque la estadística real, y me corroborará los que tienen los datos oficiales, menos del 1% de la cantidad de motos son eléctricas. Tenemos esa estadística. Menos del 1, o sea, hoy menos del 1 de las ventas. Pero es que son 12 millones de vehículos, o sea, que tampoco es que sea tan despreciable, pero que nos pone en qué trayectoria. Antes era el 0, ya estamos en el 1, pero más allá de fijarnos en el 1 o si es el 2, fijémonos es en las tendencias que están ocurriendo. Miren esta grafiquita aquí. Aquí estamos empezando y tiene que ver lo que Juan Pablo decía y es una concienciación, proyecciones de mercados, tiene que haber preparatoria de la política pública, unos incentivos. Todo esto tiene que pasar aquí, porque esto de acá coja fuerza. Pero miren lo que está pasando. Con algo de regulación, con algo de incentivos, va a salir una ley, algo debatida. Miren lo que ya está pasando orgánicamente. Miren el impulso que toma, que la amarillita solo está pintada ahí. Y miren esta, pues miren esta curva, cómo se parece un poquito a un poquito esto por aquí. Y miren que esto aquí toma ya una fuerza muy grande en esas variaciones. Fue atípica, ok, sí, pero no significa que no haya roto la inercia. O sea, entró una cantidad que ya no nos ubica en tener 300, sino ya en siempre estar sobre casi 3.000. Es muy diferente un parque automotor de esas magnitudes. Entonces, eso es un poco como el corte de esta información, pues fue hasta el año pasado, pero era la aspiración del Ministerio de Minas y Energía para impulsar la electrificación de 2 y 3 ruedas.
Ya pasemos un poco entonces, eso fue cómo está el mercado, señales regulatorias. Ahora hay varias información sobre esto detallada en el documento y muy cordialmente invitados a revisarlo. Mensajes centrales. Necesitamos eficiencia energética independiente del energético porque sabemos que nos vamos a demorar un buen tiempo descarbonizando el parque automotor. Vamos 1% de 12 millones. Entonces, mientras tanto, todos los de combustión están en su kilometraje quemando combustible y por ende emisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa descarbonización? ¿Cómo vamos a descarbonizar el parque rodante? Retrofit es una pregunta que tienen que responderse ya en el corto plazo porque no tendrá sentido en el 2050 saber si retrofit servía o no. Temas como estándares de eficiencia, etiquetado vehicular. Etiquetado vehicular ya está en prueba piloto por la Secretaría de Movilidad, voluntario, pero en prueba. Conducción eficiente. Ya hay cursos y la Cámara de Comercio acaba de lanzar una capacitación para conducción eficiente de motos, por ejemplo. Muy interesante y gratis. Nuevos eléctricos. Claramente va a ser la apuesta, pero no va a ser, y lo discutíamos hace un momento afuera, no va a ser vender por vender, y me gustó esa expresión, porque tienen que venir acompañados de una mirada global de la movilidad, de las ciudades, de la infraestructura, de la seguridad vial, donde nos permita realmente tener aquí una gestión clara de la demanda, es decir, que no estemos todos atascados en un tráfico y que el tráfico sea de todos vehículos eléctricos y motos eléctricas y bicicletas eléctricas, pero estamos en un trancón de 5 horas. Eso no es movilidad sostenible, eso es movilidad eléctrica. Retrofit, nuevamente vienen las preguntas, hay que evaluarlo, hay que revisarlo, vale la pena, no vale la pena, pero con ejercicios como el que ha realizado Polen, ya comienza a dar luces en qué lugares y en qué momentos y en qué circunstancias tiene sentido, porque no necesariamente en todos los casos lo tiene. Tema de infraestructura, pues dirán, bueno, una moto, ¿qué tanta infraestructura se necesita? Pero si ustedes ven este mapa muy interesante, es cuántas horas, y entre más rojo es mayor el número, nos demoramos en desplazarnos de un sitio a una ciudad capital. Aquí no tenemos ningún problema, pero pensemos, estamos en el Amazonas y tuvimos un accidente y tenemos que ir a un especialista, nos vamos a demorar 10 horas según esto. Y si lo contrastamos con la infraestructura vial, esto es Fuente Invías, pues es claro por qué nos vamos a demorar más de 10 horas. Es que no hay desarrollo en la infraestructura vial y ahora estamos hablando de infraestructura eléctrica, ¿no? Entonces, o de infraestructura de carga. Entonces, tenemos que ir pensando también globalmente, ¿no? ¿De qué nos sirve estaciones de carga si no vamos a poder viajar por el país en primera instancia? Y si lo cruzamos con un dato muy interesante del Banco Mundial, que cruzó por departamento cuántas motos hay por cada 100 habitantes, cuántas motos hay por cada 100 habitantes. Y miren esto, básicamente donde no hay movilidad, pues evidentemente la gente tiene que moverse y busca la alternativa en una moto, porque esta es cuántas motos hay por departamento. Miren el Guaviare, que es el máximo número, pues claro, no hay carretera, es evidente. Miren el Chocó, no hay carreteras. Entonces, aquí hay también unos temas sociales que atender antes de lo tecnológico. Vámonos al tema de seguridad vial, que es un tema bien debatido y se dice mucho. Finalmente, nosotros cruzamos información estadística con un método analítico que es correlación o funciones de correlación de dos variables. Y nos hicimos la primera pregunta, que ahí sale el debate, es, ¿existe una correlación matemática entre el número de motocicletas, o sea, el stock de motos que vimos gigante, 12 millones, y el número de fatalidades de usuarios de motocicleta? Aquí está discriminado por cuánta gente ha perdido la vida en accidente en motocicleta, no es global. Y miren la gráfica, las barritas son las motos, el stock va creciendo y a medida que va creciendo, está en la tendencia, detrás están las fatalidades, por ahora son dos variables independientes. Bien, las fatalidades también, a veces crece, a veces no, entonces uno no sabe si sí, si no. Entonces, para eso hay funciones matemáticas
que le ayudan a uno a entender que la variable independiente en este caso es comprar motos, o haber motos, o aumentar las motos, variable independiente, y vamos a averiguar si hay una dependencia, una correlación entre eso y el número de fatalidades de aquellos que perdieron la vida en un accidente en moto, que eso está discriminado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ANS. Pues con el resultado que nos llamó mucho la atención y tuvimos muchas dudas si publicar esto o no, porque son datos que nunca se han hecho a este nivel. Básicamente nunca se ha correlacionado las muertes con el aumento de un tipo de vehículos. Siempre se ha pensado, pero nunca se ha dicho. Pues la correlación es alta, que es de 0,91. Para que veamos la escala cuál es, si no sea un número abstracto, la correlación estadística va de 0 a 10, a 1, perdón, de 0 a 1, todo en la mitad, y cuando es muy cercano a 1 es alta, es decir, hay una estrecha relación entre una variable y la otra, es decir, puede que una aumente y la otra también aumente. Eso es lo que nos dice. Y con esto, entonces, determinamos que matemáticamente, y no es una conjetura de Polen ni de la autora, es estadística, es que sí existe una correlación, y esa correlación además es fuerte, no es débil, o sea, no es de pronto, es con seguridad, porque si esto fuera porcentaje, 91%. Fuerte o alta se determina, es el no. Entonces, aumentan las motos, aumentan las fatalidades. Vamos a ver, después de esa radiografía tan crítica, cómo podemos arreglar un poco pues el panorama. Tampoco es que esté todo perdido, pues mucho tiene que ver con cómo nos estamos pensando las ciudades, cómo nos estamos pensando nuestros centros urbanos, nuestra ruralidad, nuestra infraestructura de carga, nuestra infraestructura vial, y tiene que ser, pues, puede ser smart o sustainable o lo que sea, pero tiene que ser algo que acompañe varias cosas. Por un lado, tenemos que pensar que como reguladores o quienes hacen el ejercicio de regulación, no podemos pensar solo en la motico y la bicicleta y el carro, porque esto es un conjunto. Si yo saco una persona del transporte público y lo paso a un carro privado, eso es un cambio en todo el modelo de transporte y movilidad de una ciudad. Un carro no aparece y ya, cambia toda la dinámica porque es algo sistémico y por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta para el diseño de la nueva modalidad, donde tenemos que tener en cuenta que el transporte público y el cambio modal debe ser lo primero a lo cual se le inyecte, uno, presupuesto y dos, prioridad. Prioridad en las vías, prioridad en el uso, prioridad en la política pública, prioridad en las inversiones públicas. Visión multimodal. Es que la bicicleta no va sola, la bicicleta va en un ambiente donde van todos los actores y esto es multimodal, múltiples modos. Va un carro, va un camión, va el transporte público al lado y por eso el número alto de fatalidades, de hecho, porque nuestra infraestructura vial no garantiza la seguridad para el usuario, al menos para los que están en primeros en la pirámide, que son básicamente los pequeños, los que no tenemos esa protección de un mecanismo aquí, un camión, un carro. ¿Y qué nos propone la literatura? Esto es literatura básicamente que el mundo hoy también se está replanteando, no solo aumentar los números de vehículos eléctricos, sino cambiar la concepción de ciudad durante ese proceso, y es reestructuremos, prioricemos, tipifiquemos. ¿Qué es esto? Esto es una patineta, bueno, entonces tiene derecho a estar por aquí a tal velocidad. Pero si yo ya tengo otra cosa que tiene otra rueda adicional, entonces puede que sea otra cosa, entonces démosle otra prioridad y organizar la infraestructura vial en torno a las nuevas formas de movernos, es decir, ya no nos movemos como hace 50 años, nos movemos realmente de una manera que está cambiando. Por lo tanto, el diseño urbano y el tema de accesibilidad toma mucha fuerza en la estructuración de políticas públicas de cualquier modo. Es decir, si ya me interesan las motos, también tengo que entender un poco toda esta dinámica. Con los camiones, tengo que entender esto, que esta es la visión completa heurística del transporte y pues por lo tanto también los KPIs. Y ya para terminar, solo un ejemplo de por qué colapsa nuestro sistema. Si es que aquí hay como 4 motos, aquí también, aquí está la policía, aquí demarcaron que no se podía parquear. Es decir, no hay señalización, no hay pedagogía. Nadie cumple muy
claramente las normas aparentemente tampoco están establecidas. Más como infraestructura se ve muy lejos, porque decimos de aquí a que cambiemos todas las vías, pues nos vamos a morar toda la vida. Más como solo demarcar la demarcación, señalización, priorización de los flujos viales, actualización de los planes de semaforización, puede generar cambios sin tener que hacer inversiones que son pues millonarias realmente para ciudades incluso como esta. Aquí muy rápidamente, ¿qué pasa en ese escenario? Pues todas las motos y todo está peñuscado, entonces tenemos una variable que se llama tiempo hasta la colisión, time to collision, donde es imposible determinar en este conflicto, o sea, varios flujos se encuentran, qué pueda pasar. Claramente puede haber accidentes ahí. Lo ideal, y claramente es literatura, pues que cada uno conserve su distancia, su espacio, si yo tengo un carril, si está demarcado, si está priorizado, entonces se hacen visibles tanto la posición, la longitud, las velocidades y varios parámetros que ayudan en que esta intersección fluya y que los tiempos de semáforo también tengan sentido y además la seguridad vial de los peatones se cumpla. Finalizando con esta parte es tener siempre una visión global de la movilidad, pensando en que hay un potencial enorme para electrificación y eficiencia energética, sin duda, de que esto es un esfuerzo multiactor, es decir, todos tienen que decir algo y a todos hay que escucharlos en ese proceso regulatorio, desde el que usa una patineta hasta el que tiene 50 camiones ahí andando. Entender el mercado eléctrico que ya rompió inercia en Colombia, es decir, ya no nos deberíamos estar preguntando si la movilidad eléctrica funciona en Colombia, ya eso ya pasó y nos lo están diciendo los números de vehículos que anualmente están entrando, así sean pocos, pero están entrando. Eso mucho tiene que ver con el ahorro que es muy perceptible en cuanto al combustible, que es lo primero que uno se le viene a la mente, pero hay también otros costos asociados. Y siempre pensar en que estos modelos de transporte pueden estar en combinación con fuentes de energía limpia, como lo vimos en el piloto, que eran paneles fotovoltaicos, es decir, se generó energía limpia para sustituir combustibles fósiles, es decir, realmente sí es movilidad eléctrica pura y entramos en lo que es la movilidad de cero y bajas emisiones reales y factibles. Con eso yo cierro y creo que quedamos en el área de preguntas y debate. Gracias. ¿La dejo ahí? Bueno, les dejamos este QR mientras resolvemos preguntas para descargar el policy versión digital. Bueno, bueno, empecemos aquí el debate. ¿Cómo les pareció que dudas tienen? Sabía que iba a estar la primera. No, es que pues es una pregunta medio boba, pero los dos vehículos que usaron son de menos de 4000 watts y pues eso todavía no es moto eléctrica, ¿no es cierto? O sea, porque es a partir de 4000. Exacto, pero es más como la reflexión de que lo que ustedes tienen ahí legalmente en Colombia todavía no es moto sino ciclomotor, pero cumple todas las características de poderse utilizar. ¿Cierto? Entonces, gracias por poner la primera recomendación del informe, que tenemos que tener eso claro. ¿Qué es eso? Y sí, no, es que la pregunta en realidad era más que cuando estaban mostrando la tendencia y como la flota, estaban teniendo en cuenta todos esos vehículos, ¿cierto? O sea, no era, cuando decían dos siete ruedas, es cualquier cosa que tenga dos Sí, siete ruedas sí, eléctrica. Sí, ajá, bien, entonces ahí ya. Esa es la cosa que se incrementa tanto. sí, correcto. Listo. ¿Alguien más? Uno, dos. Gracias, Juan Pablo. Eh, Me dio la impresión de que, o pues por lo menos aquí veo en los datos, la energía eléctrica está como cara respecto a Bogotá. Supongo que así es el caso en La Guajira. Eh, pero en cambio la gasolina me pareció barata, que decía que era un dato de la CREC. No contaron el precio de la gasolina allá en el sitio.
El precio de la gasolina en sitio es muy Era ese alto. mismo que estaba ahí. Sí, sí. Ujú. Ok. Y yo quería saber, como ustedes tenían dos motos eléctricas antes del retrofit, una como más, entre comillas, tipo mujer y otra más tipo hombre, ¿cómo las repartieron entre los tres hombres y tres mujeres que tenían, cierto? Y si esos usuarios comentaron, hicieron comparación de esta es mejor que esta por esto, o no hubo comentarios de ese estilo. Bueno, es una gran pregunta porque evidentemente siempre es no. Y lo que nos decían las personas allá es básicamente trajeron dos motos de hombre y una de mujer. Sí, o bueno, en el caso que eran 6 vehículos, eran 4 de hombre y 2 de mujeres. ¿Cómo se hizo la repartición? Básicamente fue, vamos a hacer una rifa y la que le tocó, le tocó. Sí, pero casualmente la de scooter sí quedó en manos de las mujeres, pero también había presión de parte de la comunidad como yo no voy a manejar esa moto ni voy a hacer ninguna prueba con esa moto cuando era parte de los hombres. Sí, las mujeres también querían tener las motos, las de hombre, pues para llamarlos en este contexto así, pero ellas sí estaban como dispuestas a montarse en lo que para. Los hombres, en cambio, sí estaban, no, pero yo la scooter. Inclusive hubo una época que una de las motos se le dañó el controlador, que es otro tema, por la sal, y por la salinidad y por la humedad y demás. Y le dijimos, no, pues vea, que ahí está la scooter disponible, úsela usted. No, no, fresco, yo me voy a pie. Sí, o sea, no hay ningún problema. O sea, realmente es muy, muy arraigado ese tema de estas son las de mujeres y estas son las de hombres. A pesar que seguramente para nosotros acá es indiferente que es una moto, básicamente. Sí. Pregunta ya al fondo. Buenas tardes. Les agradezco mucho la información. Este proyecto pues es muy similar a otros proyectos que se están ahorita gestando en el país y esta información es muy valiosa. Gracias por compartirla. Me queda una duda o quisiera ahondar de pronto un poquito sobre que parte de la infraestructura eléctrica de la estación de carga. Y es sobre el tema de si actualmente está es solo para, mientras no se cargan los vehículos, está generando energía, es para consumo de la vivienda, o si se está pensando más adelante también que esa misma estación de carga sirva para entregar energía a la red o microred que está, a la comunidad que está ahí cercana. Y pues si se está pensando también eso a través de asociaciones, como temas de comunidades energéticas, como el tema de ese modelo operativo con el que está funcionando esta asociación para el tema de transporte, de pronto diversificara sus ingresos y pudiera también obtener ingresos de la venta de energía y de esa manera pues también pues tener como de pronto un OPEX más diversificado que pueda dar ese flujo de caja más de pronto más rentable para este tipo de iniciativas, si se ha pensado desde ese punto. Pues usted respondió la mitad de la pregunta, básicamente porque sí, la estación queda en manos de los beneficiarios, ellos se conformaron como una comunidad, de hecho ahorita se inscribieron como comunidad energética para, pues con toda lo que se está haciendo el gobierno ahorita actualmente. Y sí, nosotros lo que los capacitamos en que ellos pueden utilizar esa estación para tener como un tema de economía circular. O sea, no solamente se va a quedar en cómo van a cargar las motos y listo, sino que esa estación también puede conectarse a la casa que está allí. También la misma, evidentemente sufren de muchos apagones allá en la región. Entonces ya la comunidad, por ejemplo, sabe que puede ir a cargar los celulares allá. Entonces, inicialmente los beneficiarios están utilizando esa infraestructura como, venga, sí, utilícenla, conozcan, sepa, pero después la idea sí es cobrar por eso. Si esto empieza a crecer, ellos pueden obtener ganancias de que la comunidad venga o a cargar sus vehículos, porque a raíz del proyecto que eran 7 vehículos,
ya hay 15 vehículos más extra que la comunidad vio y compró, de muchas características. Ya la gente dice, qué bueno, yo puedo comprar aquí y ya tengo por lo menos donde cargar, ¿sí? Eso es supremamente chévere, suena muy bacano, pero también tiene un factor muy fuerte en la región y es la piratería de la energía. Entonces, claro, está el negocio, se puede montar, se puede hacer, puede funcionar y está en ese proceso, pero también hay mucha gente que no paga nunca electricidad, entonces, pues, que yo pago allá cargas y tengo luz gratis, Pepito me hizo la conexión. Es algo que también toca entrar a trabajar allí y a revisar para que esto tenga un flujo. Y esto es lo bonito también del proyecto y de la electromovilidad que genera este tipo de dinámicas alrededor de una estación, alrededor de unos vehículos. Sí, ya no estoy gastando en combustible, sino tengo no sé, pagaré 5.000 pesos por cargar, no 16.000 pesos el galón o lo que sea que tengo que gastarme ahí. Entonces, tengo un ahorro, lo puedo invertir en otras cosas, ya sea en mi familia, en un negocio, en lo que sea, y eso dinamiza como las dinámicas económicas de la población. ¿Sí? Que eso era como el grueso también del proyecto, era la reorientación laboral, que hubiera una apuesta diferente como para que las personas que trabajan allá tuvieran otra oportunidad, como otro estilo, otras capacidades técnicas para percibir ingresos. ¿Sí? Eso también era como el tema. Yo quería sumar algo también a esa intervención, y es que en un inicio, una de las preguntas al momento de decidir sobre la estación de carga es si iba a ser interconectada o no. Y realmente por los tiempos que teníamos para el piloto, el proceso de conexión iba a retrasarnos el momento de inicio, pero además otro problema que encontramos tanto para decidir si los conectábamos, o decidir si desde un inicio arrancábamos como una comunidad energética, es la propiedad del predio. No, no hay documentos, tratamos de conseguirlos, fuimos, buscamos en todos los lugares posibles y no existía la propiedad, no había Un papel que un dicen que es el papel, predio. nada, no lo encontramos, y eso complejiza demasiado los procesos, que también esos son hallazgos quizás más enfocados hacia Ministerio de Minas y Energía y el proceso de comunidades energéticas más que hacia el área de transporte, pero fue uno de los retos. Entonces tomamos la decisión de tener baterías, que hace más costoso el proyecto, pero nos permitía pues avanzar con los tiempos. Mucho. Y algo que también se ha planteado es si ellos logran en el proceso ya como una ESAL, conectarse y ser una comunidad energética, también podrían optar por pues no tener más las baterías y poderlas incluso hasta vender o algo, si esa fuera, pero ya lo dejamos como una decisión a futuro de la comunidad y se les han dado las herramientas para que ellos conozcan como el marco, y si deciden ir en esa dirección que lo puedan hacer. Pero sí fue una barrera muy grande porque Mm. es muy difícil conseguir documentos sobre la propiedad de los terrenos, incluso pues en un inicio arrancamos como comodatos, y ya ahora que se conformaron como una ESAL, como una entidad sin ánimo de lucro, vamos a hacer el proceso de traspaso. Pero algo que desde un inicio nos hubiese gustado hacer, y es que ellos recibieran la infraestructura como propia desde el primer día, pues como comunidades. Era muy difícil en el contexto de la ruralidad. Literalmente, y eso pasa en todas las zonas de Colombia. Con respecto al retrofit, quería preguntarles si durante el piloto a ustedes se les acercaron transportadores, o sea, había como estos motocarros, pero Ujú. también de flotas de buses les preguntaron algo sobre la tecnología. De flotas de buses, de vehículo pesado, no. De cooperativas de transporte allá, sí, Ok, varios. Digamos que el tema de retrofit llama muchísimo la atención como una apuesta de darle una segunda vida al vehículo, como una apuesta de, pues yo tengo una moto aquí tirada, no sé, ahí arrumada porque el motor no sirve o por lo que sea. Le pongo suena muy, muy fácil, ¿no? Le pongo el motor eléctrico y lo trabajo y además es muy barato. Y eso sí que llamó la atención, por lo menos en las cooperativas de transporte allá. Y a propósito, también como una de las ideas del retrofit que hicimos allá era que las motos lucieran como si fuera una moto tradicional.
Y es una mención especial también a Evolo Motors, que igual nos acompaña hoy acá, que fueron los que nos apoyaron en todo el proceso de capacitación y de aplicar el retrofit en estos vehículos, que fue lograr ese diseño para que la gente, para que llamara la atención y tuvieran como esa capacidad. Y lo logramos en el sentido que versus las motos que compramos de fábrica, por ejemplo, eh, ellos veían esas motos como que sí son guerreras, sí trabajan, sí me sirven para transportar. A pesar que las dos hacían lo mismo, pero la otra como era metálica y como era la tradicional, esa sí me servía, esa sí me gusta. Pero la otra, a mujeres y a hombres. Pero la otra que era un poco más, como, o sea, era más plástica, a pesar que resistió todo lo que hicimos, pues ese era el comentario, no, pues es que la moto es como para salir el fin de semana con la novia. Ah, bueno, pues no le va a subir 2 bultos, pero bueno, sí. Y entonces todo eso que estoy contando del retrofit y de cómo Eolo nos ayudó con el proceso, hizo que los transportadores de cooperativas de vehículos pequeños o livianos, que ya no sé en este momento qué categoría estamos ya de todo lo que ha salido, pero digamos los motocarros y las motos, y llamar la atención. Y, oiga, muchos llegaban preguntándonos, oiga, tengo una moto ahí arrumada, ¿cuánto me cuesta el retrofit? Y ahí va el otro punto, caro, ¿sí? Las baterías son caras, ¿sí? Quizás la dinámica para nosotros fue un reto comprar los motores, traerlos, importarlos y hacer todo el proceso de importación, que nunca lo habíamos hecho. Y nos demoramos casi un mes haciendo todo el papeleo y que acá, firme acá, vaya y recoja. Entonces yo no me puedo imaginar una comunidad que, listo, montemos el retrofit, traigamos, digámosle a los ensambladores nacionales, traigan los kits y vándalos ustedes porque lo pueden hacer. Decirle a ellos como, oigan, llame a China, o sea, contáctese con los de China, hábleles en inglés y pídale los repuestos que necesita o los materiales que necesita. Eso, pues es difícil. Si la misma industria nacional pudiera proveer eso, sería muchísimo más fácil. E inclusive creemos que abarataría muchísimo los costos de aplicarlo, ¿sí? Que mucho lo podrían fabricar. Que mucho se puede fabricar acá. Ajá, exacto. Realmente controladores, los BMS, los convertidores, todos los motores pueden ser fabricados acá. Motores que funcionen para este tipo de contextos, porque si ponemos un motor de 2000 vatios a subir la loma con bultos, no lo va a hacer. Pero los que pusimos a trabajar sí tienen como ese dinamismo. ¿Listo? Carlos. Gracias, Juan Pablo. Voy a hacer dos preguntas. La primera va muy encaminada al tema de la estación de carga. Ujú. Eh, Quisiera saber si pudieron medir cuánto era digamos, el excedente energético o lo pregunto de diferente manera. ¿Qué capacidad tendría para atender a cuántas motos, si lo lograron mapear, pues en específico de la que instalaron, para de pronto medir como todo esa proyección financiera que le pueden hacer a esa comunidad que va Ajá. a administrar pues, la estación de carga? Esa sería la primera pregunta. Ok. Em, sí, hicimos la prueba de conectar todas las motos al tiempo Mm. y el motocarro. eh, y la estación tuvo la capacidad de cargarlas. No recuerdo ahorita exactamente el número, pero sí, digamos que, ¿cómo fue? O sea, cargamos los 7 vehículos en la noche, al otro día amaneció la estación completamente ya sin, Descarga. las baterías ya estaban todas en ceros, pues, Ujú. y no sobró nada con las 7 motos en paralelo. En teoría, para nosotros tenía la capacidad de cargar las 12 motos al mismo tiempo en la noche. Pero también hay factores que confluyeron ahí. O sea, por ejemplo, las motos retrofiteadas demandan un poquito más de energía que las otras, que eran mucho más grandes, tenían más baterías, ¿sí? Entonces ahí como que ya los cálculos al momento que montamos la estación, se hizo basado en los cálculos de las motos que encontramos en fábrica acá, Claro. perdón, en el mercado nacional. Y como proyectando un poquito las de retrofit. Pero claro, al final, pues no, pues pongamos unas motos que tengan una autonomía mucho mayor, sean mucho más robustas, pues esas motos demandan más energía. Eso sí,
Eso fue lo que encontramos en el proceso. Y el Listo. motocarro, pues también es mucho más Me grande. da una idea de lo que quería. Y lo Ok. segundo es, pues ya como tienen un tiempo operando y pues la idea era que fuera en condiciones de trabajo, eh, ¿cómo se ha comportado la moto eléctrica, tanto de fabricante como el retrofit para temas de mantenimiento, Mm, de carga, que han podido observar en ese sentido? Eso es una gran pregunta. Por ejemplo, las de fábrica cumplieron con todo lo que les pusimos a hacer, los trabajos pesados. Sin embargo, esas motos no están diseñadas para un trabajo rural, y menos del trabajo que estamos haciendo allá. Por ejemplo, las de fábrica, tuvimos problemas, las, e- las, los ramales eléctricos se quemaron, entonces no los cambiaron por garantía. Eh, Hubo una que el motor falló, no lo cambiaron por garantía, porque no estaban diseñadas para ese contexto ni para ese trabajo. Lo que sí nos dio esa ventaja es que al momento de hacer los retrofit, sí dijimos, esto tiene que ser mucho más robusto porque mire lo que nos pasó con las motos de fábrica. Sí, no puede ser como, hagamos el cableado de Sagnote, un cableado más grueso, o sea, eso Eolo nos ayudó mucho como a definir esos parámetros. Y después empezamos a encontrar muchos factores climáticos, de, digamos que de no hacer caso, porque a pesar que los estamos capacitando, es como, vengan, no moje eso, sí, eso no lo puede mojar. El final, pum, lo mojaban, pero ¿por qué lo mojó? Sí, como que es igual hacemos la tarea de capacitarlos y demás, pero es un tema que es nuevo, ¿sí? Y la apuesta también es como, cada vez que nosotros llegamos a un pueblo en Colombia, lo primero que encuentra en la entrada del pueblo es el taller de motos. Y la apuesta es como, pues capacitemos a la gente para que eso vuelva, se convierta en el proceso eléctrico, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, en el momento de hacer mantenimientos, por ejemplo, tuvimos problema de salinidad en los controladores, en uno especialmente. No sabemos si fue que hubo como una exposición más directa o no, pero hubo ese problema. Las baterías, los bornes donde se conectaban las baterías, los contactos, en cuestión de un día se oxidaron. Pues entonces tocó hacerles el mantenimiento y volverlos a poner. Digamos que si se recomienda en un vehículo eléctrico cada, no sé, 10.000 kilómetros hacer revisiones, allá en ese contexto de la región, pues hay que hacerlo mucho más antes, por lo menos cada 5.000 o menos, porque la humedad que teníamos allá era supremamente fuerte, ¿sí? Eh, por ejemplo, todo lo que tenga que ser como permeado para el agua, tápelo, porque se va a mojar de alguna forma o lo van a mojar de alguna forma, ¿sí? Y todavía hay como con mucha incertidumbre, a pesar que hubo una capacitación muy intensa en oiga, esto funciona así, esto debe tratarse así, esto debe conectarse así, todavía hay mucho miedo, ¿no? Como, ¿qué pasa si yo conecto esto y esto se quema o explota o lo que sea? Y por supuesto, los números de arreglar una moto eléctrica pues, son más costosos pues, que lo hacen en la cabeza de las personas. O sea, un BMS, por ejemplo, el BMS del motocarro que se dañó costó 2 millones de pesos. Entonces, para una comunidad también, si Mm. daño el BMS son 2 millones de pesos que tengo que sacar de la nada. Tengo que portarme muy bien a ver cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, en temas de mantenimiento, sí es viable, sí es posible, sí existe. Hay que capacitar más a las personas. De hecho, creo que los industriales y los autopartistas podrían hacerlo, eh, pero igual también hay que quitar esa incertidumbre y como ese miedo a meterle mano. Es lo que pasa con los motores a combustión, que cualquiera en cualquier lado le mete mano y usted soluciona. Hay que tratar, por lo menos desde lo que nosotros encontramos, es como tratar de llegar a ese mismo principio, ¿no? Pues eso es conecte acá y soluciona, ¿sí? Eso es básicamente. Gracias. Ujú. Pregunta, cuando mostrabas los datos de VPN, eso era comparado con Retrofit, ¿sí? O sea, las Están dos. los tres. Ah, ok. Están los tres. Están los datos comparados con motocicletas compradas de fábrica y datos comparados con motocicletas retrofiteadas. Ok. Sí, están los tres. Ahí, de hecho, inclusive en el informe están las tres tablas que pueden consultar. Sí, Ah, eh, sí, eso es una gran pregunta porque
el real es que usted tiene la moto, sí, pero sí, Hay un tema de edad importante para el retrofit que es un criterio que puede ser filtro finalmente en cuándo intervenir o no mecánicamente un vehículo y es la edad. No es igual una moto de 7 años que una de 1 año y por efectos de los datos se compraron, pero en el documento se hace en real porque fue como el caso y abajo encuentran eh, un comentario donde hay una fórmula del retrofit del costo, donde está el costo de salvamento y el salvamento es lo que vale la moto inicial. De todas maneras no vale cero porque yo ya tenía la moto comprada. Entonces se hizo con un salvamento de 3 millones, si no estoy mal, o sea, poniéndole 3 millones a una moto y sigue siendo un poco alto el costo del CAPEX, que no amortiza en total el gasto o los costos operativos, que es la reducción de combustible, que es lo que en un modelo de electromovilidad tiene pues la vara ahí. en ese sentido de que compramos las motos nuevas para hacerles retrofit, es porque evidentemente queremos comprar una moto usada que estuviera en la región o lo que sea, pero es que en el mundo de las motos conseguir una moto con papeles es una joya. Entonces, antes de meternos en un problema de que no me hicieron el traspaso o esta moto tiene un problema acá, pues decidimos mitigar el tema comprando las motos nuevas, porque es muy complicado y no podemos arriesgar como la continuidad del proyecto por esperar que nos hicieran un traspaso de una moto usada y que el dueño no apareció y que es que el dueño, o sea, no, para fines del proyecto no nos convenía tampoco hacerlo, pues de continuidad del proyecto, pues. Sí, yo quisiera retomar un poco el tema del retrofit cuando estábamos hablando de la posibilidad de fabricación, por ejemplo. Dentro del proyecto también hicimos una alianza con la Universidad de La Guajira y ellos fueron los que diseñaron para el retrofit toda la estructura de la moto. Entonces, no sé, creo que de pronto ahí nos puedes compartir un poquito más como esa experiencia, también desde la perspectiva un poco de la innovación, o sea, cómo sí se convierte en una posibilidad de reindustrialización desde la perspectiva también de la innovación. De acuerdo, eso es un gran punto también del proyecto. Eh, la Universidad de La Guajira no tenía conocimiento alguno sobre retrofit o sobre movilidad eléctrica. No es que la alianza que nosotros hicimos también fue en pro de capacitarlos a ellos en este tema, para que ellos pudieran también abrir una línea en su imaginario educativo en temas de movilidad eléctrica, retrofit y demás. Eh, ellos desde la carrera de ingeniería mecánica lo que hicieron fue escoger unos estudiantes que tuvieran como capacidades técnicas y que además les llamara la atención el proceso y junto con Eolo rediseñaron las motos y le hicieron una reingeniería para poder adaptar 18 baterías, un motor eléctrico, todos los demás componentes, el BMS y demás. Am, inicialmente también se pensó como, no, pues quitamos esto acá, ponemos esto acá, pero después de que le dijimos como tienen que parecer motos estándar, el reto también se creció. Y el apoyo de la Uniguajira fue también muy importante en ese proceso de rediseño, de contar como la experiencia para ellos, después trasladarlo, que inclusive entiendo que ahorita están trabajando también en el diseño de vehículos eléctricos para concursos a nivel nacional que están haciendo como interuniversitarios y demás. Entonces también sí abrió una puerta como para la educación y para que se genere un proceso allí que puede tomar, la industria puede tomar ese camino y aprovecharlo con los estudiantes de investigación y desarrollo que tienen las universidades. Gracias, Juan Pablo. Nuevamente yo quería saber si entendí bien, eh, el escenario 2 del uso intensivo incluye la compra de una batería o no, Sí, en el periodo, porque aquí son 12 años de tiempo este escenario, sí, sí, sí. pero el escenario uno no incluye la compra de una No, batería, no, no, no. que no se pasaron 150.000 kilómetros o algo así. Así es. Sí, sí, digamos que el escenario
sabemos que si en el uso intensivo esa moto va a trabajar mucho y a pesar que las baterías vienen hoy en día diseñadas como para un uso más fuerte, para que las puedan aguantar el trabajo, pues sabemos que en 5 años probablemente van a estar dañadas. En un uso intensivo y además entendiendo que la gente no va a hacer, los vehículos eléctricos, todos los que sabemos del tema, recomendamos como esto no hay que dejarlo descargar 100% o no hay que no lo cargue 100% según también el fabricante lo que él diga. Esto en una comunidad que está acostumbrada a que el vehículo aguante hasta donde más pueda, no va a pasar. Entonces, de una vez en ese escenario modelamos, en 5 años usted va a tener que cambiar esas baterías porque usted no las va a tratar bien. Sí, de una vez ya sabemos que las comunidades no van a poder, no se van a dedicar como a estar pendientes, uy, es que la moto me llegó al 10%, yo la paro y la puedo cargar. No, Pero entonces en el escenario uno también hay cambio de batería porque pero en un futuro mucho más lejano. Es que creo que este escenario creo que está modelado a, no sé si es a 10 años, 12 12 años. años, 12 años. Entonces, en ese primer escenario no va a llegar a los 12 años. Y las baterías, hasta donde hemos como encontrado y demás, pues también muchas inclusive están garantizadas casi que 20 años. Entonces dijimos, vámonos en ese supuesto de 20 años, que una persona que no tiene un uso intensivo y que tiene muy poco kilometraje, pues no tenga que hacer ese cambio. En los 12 años, en el periodo de 12 años. ¿Sí? Y otras dos finales, no le hicieron la comparación al TikTok. No, no lo Ok. tuvimos. Y en algún momento, digamos, hay una buena cantidad de viajes rurales o semirurales en los que una bicicleta eléctrica también podría funcionar muy bien. ¿Nunca la consideraron, sí o no, y por qué? No, no consideramos la, la bicicleta por el contexto rural de allá. O sea, queríamos como, a ver, en esa región, usted no ve una bicicleta casi que ni por error. Y nosotros llegar allá, llevarles una bicicleta y vaya y súbame esto a la sierra, probablemente no iba a funcionar. O sea, si no se sube en una moto scooter de mujer, menos en una bicicleta. Y lo que nosotros queríamos lograr era también, como, si usted se va a enamorar de la movilidad eléctrica, enamórese de un vehículo de una vez que llame la atención. También eso fue otra de los principios que pensamos en Polen. ¿Sí? Claro, la bicicleta, muy seguramente, y usted que es experto en el tema, podría hacer el trabajo. Estoy casi seguro que sí, pero la comunidad no lo aceptaría. Y si nuestra apuesta era también que la gente se enamorara de la movilidad eléctrica, pues de una vez también tenemos que entrar como por los ojos y como, oiga, esto funciona de esta manera. Esto tiene pinta de que sí tiene hacer. Entonces, ¿Habían algunos como parámetros mínimos de seguridad para poder hacer retrofit? O sea, como de la moto. sí, Bien. sí, sí, sí. Digamos que en el mundo del retrofit, los talleres tienen que tener como un cierto equipamiento para poderlo hacer. Sí, por tapetes de caucho, lo básico como de punteras, cascos. Claro que sí lo consideramos, claro que sí lo implementamos, pero también no contábamos como buenos rolos del factor clima. Entonces, mientras estábamos haciendo un retrofit a un calor de La Guajira y la humedad y demás, pues todos los temas de seguridad terminaron siendo como aislados un poquito. Pero sí que lo implementamos y sí que éramos conscientes de hacerlo y sí tiene que hacerse. En el momento que el retrofit se regule, desde el punto de vista de los talleres y demás, tiene que tenerse todos esos parámetros para poderlo funcionar. Ahora, en el lugar donde estábamos trabajando, pues, las condiciones era lo que teníamos en la región. Pues ya decirle como pongamos aquí un aire acondicionado y demás, pues no iba a ser posible en ese momento. Pero sí es importante tener, y las personas que capacitamos sí tienen claro que por lo menos cuando ellos desarman las motos, tienen su aislante de caucho, tienen las herramientas especializadas para hacerlo con aislantes y demás. Y pues eso tiene que, si digamos en el mundo ideal se regula el tema del retrofit, tenemos que tenerlo en cuenta. No, solo para sumar, bueno, por un lado, Eolo fue muy juicioso con todo el tema de las normas básicas de seguridad que se tenían que implementar
Y también nosotros implementamos un programa de seguridad y salud en el trabajo para ese proyecto, a partir pues, de lo que dice el Ministerio de Trabajo. Y para eso tuvimos una consultoría que nos ayudó a crear algo que nos permitiera cumplir con todo lo que se requiere también a nivel local. Entonces, sí, también fue parte del piloto porque teníamos que asegurarnos que, pues uno, que no pasara nada y si llegaba a pasar, que estuviese todas las líneas de acción para responder. Por fortuna, no hubo No pasó nada. eventos que llevaran a ese punto, pero sí lo diseñamos en su momento. Eso. Tenemos espacio para una última pregunta. Ya. Las últimas dos. Y dos, sí. Buenas tardes. Yo soy Orlando Luna de la Mesa Sectorial Transporte del SENA. Más o menos como desde el año 2020 se hizo la solicitud para realizar la norma de competencia laboral de Retrofit. Más que todo, pues se hizo una que es que tiene que ver con la parte más operativa. Entonces este año pues salió esa norma se puede tomar para que las personas se certifiquen, pero pues para eso tiene que hacerse un trabajo de que los expertos hagan unas preguntas de lo que se debe saber, de lo que se debe tener en acciones y también en programas de formación. Eh, pues bueno, el SENA es muy grande. Nosotros hay gente a favor, hay gente en contra. Entonces, pues estamos haciendo pues la gestión pues de socializar la norma por ahora que es más operativa, no tanto que lo que es de diseño y pues obviamente hay más normas seguridad eléctrica, de diagnóstico y reparación de pulsión eléctrica, bueno, todo lo que es la parte mecánica del vehículo. Entonces, el compañero, el profe el de Cali, me, me, me compartió la invitación para venir acá. Entonces, pues en el momento en que yo pueda compartirles la información, pues les comparto esa norma. Obviamente, pues yo lo que hago es documentar esa norma, pero pues necesito es de los expertos técnicos. Y yo hablo con ellos y pues ellos son lo que ellos me piden pues que se necesita no solamente con motocicletas, sino también con vehículos. Entonces, estamos pues a disposición de ustedes para lo que Muchas pueda gracias, Orlando. hacer. Ya hemos hablado con Orlando anteriormente. Sí. Gracias, Orlando. Bueno, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta y es listo, al final del ejercicio, después de implementar el piloto, ¿cuál fue la sensación de la comunidad? Si ellos dijeron, esto es una solución loable, o la gente fue más bien reacia a la tecnología, a decir, esto no vale la pena. ¿Cómo fue la percepción de ellos? Y también otra era en cuanto a los retos que tuvieron en cuanto a la tecnología. Si bien decías que tuvieron desafíos en cuanto a la importación y demás, ¿cuál fue como el, digámoslo de otra manera, si pudieras implementar este proyecto en otra parte, cuáles serían las consideraciones que tendrían para decir, uy, oiga, toca tener cuidado con esto o con esto porque fueron puntos claves que seguramente determinaron como el norte del proyecto? Muy buenas preguntas. Bueno, la comunidad, o sea, la percepción general es funciona y nos gusta, como desde el punto de vista de la tecnología, de la funcionalidad del equipo y todo. Pero dos puntos muy claves. eh, son muy caras y lo otro es, me demoro mucho cargando esa moto. Son 6 horas de carga o 4 mínimo. Sí, entonces ahí es donde la gente dice, pues me gustaría, me encantaría porque ahorraría mucha plata, pero yo no tengo plata para comprar. Sí. Ah, pero es que esa es la de mujer. Exacto. Sí. Ah, bueno, y otro tema es la autonomía. Igual, nuevamente. Ellos del corregimiento no salen, van sin mucho a Palomino, a Mingueo, que es a
20 kilómetros, menos de 20, no, 10 kilómetros. Y sin embargo es como, no, pero uf, ¿yo qué voy a hacer con una moto de 80 kilómetros? No, me quedo varado. Pero es más que suficiente, ¿sí? O sea, la percepción general es como, sí queremos, pero muy caras, se demora mucho en cargar y la autonomía me quedan las dudas, ¿sí? Si lo quisiéramos implementar en otro lado, lo que haría es quitar, o sea, lo que hemos pensado inclusive, como quitar el factor de la carga de la batería. O sea, si yo quito 6 horas de una persona esperando a que cargue, eso podría funcionar muy bien. Em, Exactamente. Implementar un battery swapping sería, exacto, es lo mismo, o sea, exactamente. Y eso animaría muchísimo a la gente a hacerlo porque es lo mismo que ir a la estación de gasolina de hoy, le echo 5.000 de gasolina y sigo mi vida. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Eso por un lado. Em, en cuanto al retrofit, eh, queríamos diferentes. O sea, funcionó bastante bien. Hicimos muchos, o sea, la capacitación funcionó. Por el tema, por ejemplo, ojalá pudiéramos tener insumos nacionales. Eso sería buenísimo porque las esperas también de pedir un controlador o lo que sea, por más que por AliExpress, que era nuestro aliado internacional en este caso, si no es por propaganda, pero es que así funciona o sea, como que así funciona el mundo de estos temas. O sea, es el aliado. Le dicen a uno 8 días, pero se demoran 15 días. O por ejemplo, le dice uno envío gratis. Y no llegaba. Y cuando llegaba, llegaban, ah, sí, mira, aquí está su controlador, pero me debe 700.000 pesos de la nacionalización. Y, pero ¿cómo así? No decía, en el cosito de la no decía nada de. Pues todo ese tipo de cosas, por ejemplo, se solucionarían si ya aquí hay una demanda, o sea, una industria que provea eso, porque ya los tenga acá. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de las baterías, o sea, las capacidades de las baterías, para que sean las mismas siempre, pero entonces el día de mañana a uno de estos pelados se le dañó una celda y la fue a comprar y sí, le venden la misma celda, la misma potencia, pero es más alta. ¿Cómo va a meter esa persona esa celda en la caja que hicimos? Le toca rediseñar todo. Entonces, es como por lo menos estandarizar ese tema. Eso sería bastante útil. Si uno lo piensa en una comunidad, entablar un relacionamiento con un grupo ya asociado de personas. Creo que en Sí, este ejercicio también fue de alta dificultad el poder iniciar con personas que originalmente no tenían ninguna asociatividad y luego en el tiempo es como, ah, esto es viable y realmente podemos, ¿no? Pues si se iniciara con un grupo ya establecido desde la colectividad, creo que en el proceso ayudaría, sobre todo en la apropiación, a la sostenibilidad en el tiempo. las cooperativas de transporte son claves. Nosotros no las tuvimos en cuenta en este caso por diferentes razones, pero sí que en estas regiones también funciona como las que dan los permisos, sí, las que controlan el transporte. Sí, entonces, Sí. Ahí nosotros inicialmente pensábamos en un piloto de año y medio y se extendió a 2 años por la parte de acompañamiento a la comunidad, porque sí, pues la comunidad se organizó a través del proyecto y eso pues toma mucho más tiempo. Incluso en un inicio no teníamos pues una trabajadora social dentro del proyecto de la comunidad, pero luego tuvimos que integrar más acompañamiento social externo que no habíamos contemplado en el primer, en la, pues al estructurar el piloto. Entonces eso también fue relevante y nos quedó como aprendizaje que quizás es mejor arrancar, como decía Juanpa, con una cooperativa de transporte u otros. listo. Correcto. Bueno, eh, ya se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerle a todos y a todas por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que todos estos insumos los puedan utilizar en sus proyectos, lo que necesiten. Estamos muy dispuestos como a colaborar con más insumos e información que tengamos que no pudimos entregar en el tiempo de hoy. Eh, y nuevamente, pues agradecerles por esta participación. Cualquier pregunta que tengan respecto al piloto y demás, estamos muy abiertos a responderles. Entonces, gracias.